Vamos a la clase. Bueno, vamos a ver la parte de puerperio, ¿no? ¿Qué complicaciones se pueden presentar perdón, en la parte de puerperio? Definitivamente nosotros decimos ya terminó el parto, puede ser de repente haber sido un parto un poco complicado, se demoró en la salida, fue un feto macrosómico, pero al final pudo salir el bebé adecuado, ¿no? Sin embargo, después de todo este proceso que se ha podido presentar en el momento del nacimiento, se puede tener el hecho de que la complicación podría darse ya a nivel de la madre, ¿no? Entonces, la parte del puerperio, el control del puerperio propiamente, que nos corresponde a nosotros después de un parto vaginal eutóxico, por llamarlo así, y distóxico, definitivamente es primordial. Desde los primeros minutos, de las primeras evaluaciones, de esta evaluación estricta, que ahora la llamamos nuestras 2 horas de oro, con respecto al puerperio, siempre y cuando ha sido por un parto vaginal, lógicamente. En el caso de un parto por cesárea, las cosas cambian, pero igual, la paciente sigue siendo puérpera, sigue teniendo un control posterior, que eso ya va a ser una vez que pase al área de hospitalización. El control estricto con respecto a varios puntos en la paciente es importante, desde el punto de vista de cómo va a actuar este útero, sea por una cesárea o sea por una vía vaginal, desde el sangrado, ¿no? La presencia de sangrado, la cuantificación, que actualmente inclusive cuando se activan claves, uno de los grandes problemas que se tiene es la cuantificación aproximada de la sangre que pueda estar perdiendo la paciente. Lógicamente que hay varias alternativas que nos van a servir como referencia para nosotros poder catalogar de cuánto es aproximadamente la pérdida sanguínea. Sabemos que en el caso del parto vaginal la pérdida sanguínea puede llegar hasta 500, mayor de 500, ya estamos hablando de un aumento de la cantidad de pérdida sanguínea en la madre. En el caso de las cesáreas, hasta 1000 inclusive, ¿no? Si pasamos de 1000, estamos hablando ya de también un exceso del sangrado que se está presentando, que puede deberse en ambos casos, en ambas situaciones, por diferentes circunstancias. Entonces, en el caso de un parto vaginal, que es lo que estamos viendo, con las distocias que puede haber presentado y aún así haber acabado en un parto vaginal, pues es importantísima que estas 2 horas siguientes sean evaluadas. ¿Por qué? Porque justamente una de las primeras causas, inclusive de muerte materna, que se puedan presentar, es por la cantidad de sangre que ha perdido la paciente, llamado en este caso la atonía uterina, que es una complicación bastante compleja desde el punto de vista que si no se detecta a tiempo y no sabemos al menos la valoración de cuánto podría ser esta cuantificación de sangre mediante los diferentes medios que tenemos para evaluar, pues el riesgo de morir es bastante alto en la paciente. De ahí que muchas veces nuestras claves, que a veces la mencionamos bastante también, que forman parte de las emergencias mucho más graves que se pueden suscitar después del nacimiento, es la clave roja, ¿no? Que justamente es motivo y que una de las primeras causas es la atonía uterina. Y esta atonía uterina justamente se va a dar como consecuencia de una tensión de un parto. Como le mencionaba, puede ser muy distóxico, pero definitivamente la necesidad de conocer y de controlar estas 2 primeras horas prácticamente nos puede garantizar, por llamarlo así, el hecho de que la paciente esté en buenas condiciones y no se complique posteriormente cuando pase a hospitalización de bajo riesgo, ¿no? Normalmente nuestras pacientes, después de las 2 horas del puerperio, donde vamos a estar controlando varios puntos, que ahora lo vamos a ver también, va a
pasar al área de hospitalización de bajo riesgo, ¿no? Hospitalización que definitivamente también forma parte del control que tenemos que hacer en nuestros pacientes, sí. Entonces, en el caso de las cesáreas de igual manera, entonces el control por parte de nosotros tiene que ser muy exhaustivo. ¿A qué le llamamos puerperio? Sé que la mayoría de ustedes ya conocen la definición, pero vamos a mencionarla. El puerperio es el periodo que sigue al parto, extendiéndose hasta la completa recuperación de no solamente de la paciente en forma completa, sino también a nivel de la parte anatómica y fisiológica. Recuerden que todo cambia en una gestante, ¿no? Por eso que a veces podemos decir, la paciente tiene 3 de hemoglobina, miren lo que estoy diciendo, tiene 3 de hemoglobina, y sin embargo la paciente está hablando, todavía tiene sensación de pujos, está en trabajo de parto, y ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Cómo una paciente con 3 de hemoglobina todavía puede estar consciente? Recuerden que la parte anatómica, la parte fisiológica sobre todo, de todos los cambios que se suscitan en la gestante, se dan. Por lo tanto, podemos tener inclusive pacientes con anemias crónicas, y sin embargo, tener una hemoglobina de 4, de 3, de 4, de 5, y sin embargo acabar en un parto vaginal. Y es más preocupante sobre todo, ¿por qué? Porque son pacientes que son multigestas, son pacientes con espacios intergenésicos cortos, son pacientes que han tenido complicaciones en su anterior embarazo y en este vuelven a tener una complicación, pero a pesar de ello acaban en parto vaginal, ¿no? Entonces, tener en cuenta ese punto, porque en realidad hay pacientes con 3 de hemoglobina, con 6, con 8 o con 10 inclusive, pero que después del parto pierden aproximadamente 1 gramo, ¿no?, por ciento, y ya la paciente se siente mal, hay cambios a nivel de las funciones vitales. Entonces cada paciente es indistinto, ¿no? Y la cosa aquí es averiguar si es que la paciente pues tiene antecedentes de anemias crónicas, ¿no? Y la gran preocupación es que si esta paciente se complica por la hemoglobina que tiene de 3 y hay una pérdida considerable de sangre, imagínense las reposiciones a nivel de volumen que se tiene que realizar en esta paciente y las necesidades hematológicas, lógicamente, que se tienen que administrar a la paciente de acuerdo a sus necesidades. De ahí que nosotros tenemos que saber muy bien el tipo de paciente que estamos atendiendo, las complicaciones que tiene, los antecedentes, para que esta paciente, así sea un parto vaginal, por ejemplo, pueda acabar en una institución donde tengan recursos. Una paciente con 3 de hemoglobina, imagínense que le hemos captado, se le ha hecho un control, un segundo control, la hemoglobina no se recupera inmediatamente, va a demorar. Esta paciente, si empieza su trabajo de parto de forma pretérmino, imagínense la complicación más grande que pueda tener. Entonces, siempre consideremos también ese punto, ¿no? Y justamente en la parte puerperio son donde las más grandes complicaciones se han presentado. No solamente como clave roja, ojo, hemos tenido eclampsias, hemos tenido focos sépticos. Entonces, definitivamente, la paciente, a pesar de que ya no es una gestante, ¿no?, es una puérpera, también tiene repercusiones, también tiene complicaciones. El puerperio es un periodo no exento de complicaciones, lo estamos mencionando, que incluso posee riesgo vital y por lo tanto debe ser cuidadosamente vigilado por profesionales del área. En el caso de nosotros, estamos a cargo de las pacientes de nuestras puérperas y por lo tanto el control de funciones vitales, el control de la altura uterina, el control del sangrado vaginal, la parte de lo que son la episiografia, las laceraciones o los desgarros, el control de funciones vitales en general,
¿no? La altura uterina, en este caso también, es importantísimo este control que nosotros podemos hacerlo cada 15 minutos en forma estricta durante las 2 primeras horas. Posteriormente, los controles se van a seguir dando, pero ya es un poco más espaciado. Entonces, las complicaciones más graves que se pueden presentar son justamente en las 2 horas primeras posterior al nacimiento, ¿no? A ver, un ratito. Entonces, porperio, si lo vamos a llamar porperio normal, vamos a mencionar entonces, porperio normal puérpera hasta las 6, dura 6 semanas, 42 días aproximadamente, ¿no? Recuerden que hay puerperio tardío también, ¿no? Puerperios tardías, ¿no? Que también se tiene que saber las definiciones, porque ojo que también se producen muertes maternas en el puerperio tardío, y esto ya como consecuencia de causas indirectas o de causas directas, no tanto directas, más son las causas indirectas, ¿no? Entonces que se pueden presentar, y dentro de la clasificación, dentro de los diagnósticos se coloca pues que es una paciente de puérpera tardía, y hasta donde consideramos una puérpera de parto de puérpera tardía, ¿no? Entonces, etapas de puerperio inmediato y también el puerperio tardío. Sabemos las 2 las primeras 24 horas estamos considerando definitivamente pues lo que es el puerperio inmediato, ¿no? De las implicancias y todas las complicaciones que se pueden dar justamente en estas primeras horas, ¿no? En estas primeras horas que nosotros tenemos que estar muy atentos a todas las complicaciones que se puedan dar. Puerperio inmediato, 24 horas hasta el 7º día posparto, actúan los mecanismos involuntarios y comienza lo que es la lactancia. Recuerden que hay pacientes que tienen que empezar inmediatamente, y ahora hay una nueva normativa, que eso también ya, yo sé que ustedes ya lo manejan, donde la paciente se produce el nacimiento, el sala de partos, inmediatamente el contacto piel a piel, el inicio de la lactancia, el estar con un alojamiento conjunto durante los 45 o hasta 1 hora, es importantísimo para la vida futura de este bebé. El clampaje tardío, que también es otra de las cosas que ayuda a que esta paciente se pueda tener acceso a este bebé, en todo caso, a una mejor evolución, ¿no? Y también lo que es el alumbramiento dirigido, que forma parte también de los procedimientos que la Organización Mundial de la Salud estima se considere para bienestar no solamente de la mamá, sino también del feto, ¿no? El puerperio tardío, del 8º día hasta los 42 días posparto, y el fin de este periodo coincide justamente con la primera menstruación muchas veces, ¿no? A veces no es así, pero dentro de lo que es la clasificación de lo que son las etapas del puerperio, pues coincide grandemente, ¿no? El puerperio es muy importante, al igual que el embarazo y el parto, sí, porque pertenece al grupo de la morbimortalidad, sí. Como les decía, las más grandes complicaciones se dan justamente en el momento del puerperio. A veces se piensa, ya estamos en puerperio, todo bien, no hay ninguna complicación, ya la paciente sube a sala, a hospitalización, está 24 horas, si es que no hay ninguna complicación, se va de alta. En caso de una cesárea, está 48 horas y después se va de alta. Sin embargo, en este grupo es donde se producen estas alarmas, ¿no? ¿Algunas complicaciones del embarazo aparecen en el puerperio? Sí, sobre todo las famosas caras rojas, ¿no? Pacientes multigestas, pacientes con fetos grandes, pacientes que han tenido un parto vaginal distóxico, pacientes que han sido manejados con la oxitocina muchas horas y este útero se cansó, recuerden que es músculo y podría acabar en una hipotonía y después una atonía. Entonces hay varias causas etiológicas que podrían conllevar justamente que esas complicaciones se den en el puerperio. Algunas de las complicaciones son más frecuentes en el puerperio, sí, ya dijimos, la más representativa en todo caso es la atonía uterina,
¿no? Muy complicado, porque cuando se presentan y tenemos que activar, son motivos de activación de una clave roja, pues definitivamente aquí el manejo es multidisciplinario, en lo posible. Si no hubiera el equipo multidisciplinario, los que estamos en ese momento somos los que primero tenemos que dar atención, y en ello tiene que ver el hecho de la colocación de las vías, de las sondas, de la oxitocina, de la romitrina, del misoprostol, de todo el protocolo en sí, que todos debemos de manejarlo, estemos en cualquier punto de nuestro país. Saber cuál es la primera acción que tenemos que realizar cuando estamos en una paciente con un sangrado que y este útero atónico, pues se llama atoniuterina, definitivamente se presente, pues saber cuáles son las medidas, tanto por los masajes o todos los procedimientos que en sí hay varios, y también todos los uterotónicos o las prostaglandinas que podemos colocar a nuestra paciente para poder controlar esa etapa muchas veces que no acaba con estos procedimientos y que muchas veces acaba en sala de operaciones. Entonces, considerar ese punto, ¿no? A veces por periodo no se considera mucho basado en ese punto de vista de que puede ser un foco de una mortalidad. Sin embargo, es necesario. El tiempo necesario para que los cambios fisiológicos del embarazo vuelvan a su estado previo a la gestación se calcula según la Asociación de Ginecología y Obstetricia entre las 6 y 8 semanas, máximo hasta las 12 semanas, ¿no? Con respecto a lo que es la recuperación total de la paciente. Entonces, imaginemos estas pacientes que tienen bebés continuos, ¿no? Es un gran problema, más porque sabemos que la gran mayoría, no el 100%, pero sí la gran mayoría, pues, termina un parto vaginal con 10 de hemoglobina. Recordar que cuando se produce un parto vaginal, lo primero que se solicita, ¿qué cosa es? Una hemoglobina de control. Tenemos una hemoglobina pre y también tenemos una hemoglobina post. ¿Por qué? Porque después del parto se puede al menos tener la información de cómo está esta hemoglobina, que muchas veces empezó con 8 o 9, y después del parto, que puede haber sido muy distóxico, al final acaben con mucho menos de lo que inicialmente vinieron, transformándose en una anemia severa, transformándose en la reposición a través de paquetes globulares, según la indicación, lógicamente, que se den, ¿no? Para poder de alguna manera solventar la pérdida que ha tenido la paciente, ¿no? Una paciente con menos de 7 de hemoglobina no va a salir de alta hasta que se pueda recuperar en gran medida. No puede darse por vía oral porque la recuperación se demora mucho más. Entonces, la evaluación es importantísima en esta paciente y su recuperación definitivamente tiene este tiempo en la cual se va a demorar. Por lo tanto, no solamente es la buena alimentación o los suplementos, sino que esta paciente salga de alta en buenas condiciones y al menos con una hemoglobina que le permita, pues, controlar el hecho de que con suplementos pueda recuperar aún más esta hemoglobina que muchas veces es baja por forma crónica, pero que se tiene que buscar definitivamente que haya una recuperación a ese nivel, ¿no? Porque si no, vienen con una complicación, vienen con un aborto, de repente el paciente salió sin anticoncepción, no le dieron anticoncepción, cosa que es obligatoria. Toda paciente que sale después de un parto vaginal o por cesárea, un método, ¿por qué? Porque es muy probable que si esta paciente no salga con un método, pueda salir gestando. Ya su parto anterior fue distóxico y un embarazo que puede acabar en un aborto incompleto, un sangrado masivo, una alteración a nivel de los factores de coagulación, y esta paciente fallece. Entonces, miren las implicancias, no solamente es el embarazo, también es la parte del puerperio. Bueno, eso para recordar nada más, ¿no?, de los procedimientos que nosotros realizamos. Realizar la vigilancia estricta de la puérpera cada 15 minutos, eso sí es importante, durante las 2 primeras horas, ¿no? Tenemos un formato donde nosotros vamos a llenar, ahora lo vamos a mencionar,
mencionar, lo vamos a enseñar. Y los signos vitales, definitivamente, lo que es la temperatura, respiración, presión arterial, la saturación, que también es importante porque también nos da una información del grado de oxigenación de esta paciente. Ahora último, para comentarles, estamos teniendo pacientes que están viniendo con resfríos, están viniendo con problemas bronquiales, ¿no? Entonces, ahí vemos la otra parte también. ¿Qué antecedentes pueden tener? Ya hemos tenido casos con tuberculosis, ¿no? Tuberculosis con biólogos resistentes. Ya hemos tenido casos de COVID positivo. Entonces, no escatimar con respecto a la evaluación muy estricta que tenemos que hacer en la parte de puerperio y observar todas estas manifestaciones. Si la paciente está tosiendo, cuánto es el tiempo que está tosiendo la paciente, desde cuándo lo tiene, su familia lo tiene. Miren, hemos tenido casos de tuberculosis, la cual es bien raro, ¿no? Sin embargo, ya hemos tenido ya dos casos y llama mucho la atención porque uno, la paciente desconocía en uno de los casos y en la siguiente sí lo conocía, pero no lo mencionó porque no le preguntaron, según lo que refiere a la paciente. Entonces pongámonos en ese caso, utilicemos estas máscaras, no olvidemos eso, ¿no? Entonces los signos vitales, la contracción uterina, está el útero contraído, no está contraído, el sangrado vaginal cuánto es, están hemáticos, están en gran cantidad, en poca cantidad, revisar la episciografía o la sutura que hemos podido realizar de los desgarros de repente, primer grado, segundo grado, que haya podido presentar la paciente, ¿no? Para ver si hay hematomas, si hay edemas, ¿no? En este periodo la puérpera debe estar con su recién nacido y si presenta complicaciones o signos de alarma, pues comunicar. Es cierto, entonces se presenta el nacimiento, tiene que estar con su bebé para la lactancia materna exclusiva y el alojamiento junto, ¿no? Características, en este caso, de las pérdidas sanguíneas, tiene que ir disminuyendo, no aumentando, ¿no? Si nosotros vemos que el aumento se puede dar, se está dando, revisemos el útero, ¿no? Pero también revisemos las laceraciones o los desgarros que de repente muchas veces no han sido suturados, o los hematomas que podría haberse presentado posterior en la parte del canal vaginal y que de alguna manera está perjudicando a la paciente. Entonces, el sangrado lo vamos a vigilar justamente porque las pacientes están con sus toallas, están con sus pañales, ¿no? Estos pañales que se sujetan a los costados, pañales especiales que se colocan a las pacientes, y vamos a evaluar, porque también es una forma de evaluar, ¿no? Y esos masajes que muchas veces indicamos que se realice la paciente, pero a veces no lo realiza la paciente, por dolor, porque fue muy traumático su parto, y ahí viene la acumulación de lo que son los coágulos, ¿no? El que no se identifique adecuadamente la cantidad de sangrado que se pueda estar presentando en ese momento, ¿no? Entonces aquí más o menos un aproximado, ¿no? De cómo debería ser y si es abundante definitivamente ver tono uterino y ver también la posibilidad de desgarros o suturas o en este caso laceraciones que no han sido suturadas adecuadamente y que están produciendo un sangrado. Recuerden que todo eso suma y al final descompensa a la paciente. Una de las manifestaciones que refiere la paciente cuando el sangrado es excesivo en gran cantidad, es que la paciente les refiere seco. ¿Por qué? Porque hay una disminución de volumen. La paciente dice tengo sed, no está muy lúcida, funciones vitales todavía están dentro de lo normal, pero en la parte inferior
¿no? Entonces, prestar atención a ese tipo de pacientes, revisar tono uterino y lo que son las posibles desgarros, laceraciones o retención de restos placentarios. Nos ha pasado, y a veces también lo comento, que se quedó un cotiledón aberrante dentro de la paciente, ¿no? Revisemos placenta, no olvidemos eso. Es cierto, podemos ver que aparentemente está completa, pero revisemos por qué, porque si se quedan membranas, si se quedan cotiledones aberrantes, que son pequeñísimos, de los que forman parte también de los cotiledones que tiene la placenta, pues va a producir sangrados, y estos sangrados pueden conllevar a una complicación, ¿no? Cuadros hemorrágicos, por lo tanto el manejo de nosotros tiene que ser inmediato, ¿no? Un cuadrito donde dice prácticamente la característica de los loquios con respecto a los tiempos, ¿no? De 1 a 3 hasta 6 días, el color, la consistencia es sangre pura aproximadamente, denominación, bueno, loquios, ¿no? Herida uterina, hemostasia todavía incompleta. Recuerden que cada paciente es distinto. ¿Quiénes van a tener difícil cicatrización? Justamente las pacientes anémicas. Entonces en ellas se tiene que hacer una consejería muy exhaustiva si le hemos hecho una episiorrafia, ¿no? Decirle que ella puede deambular, pero con mucho cuidado, ¿no? Porque puede haber ese tipo de demoras, inclusive en la parte de la cicatrización por los antecedentes, ¿no? En el final de la primera semana, miren el color de las características de los loquios, rojo medio marrón, ¿no? En la denominación es un loquio fusca, que le llaman, ¿no? Hay también lo que es el final de la segunda semana, que es un amarillo, o sea, va cambiando de color prácticamente, y no es que hay pacientes que también alguna vez nos ha tocado, que pacientes que dicen que están sangrando ya 14 días, en la misma cantidad. Y les decimos, ¿y por qué no ha venido? Han dicho que un mes no voy a sangrar de la misma manera. Entonces no olvidemos la consejería, ¿no? De que ese sangrado va a ir disminuyendo, pero también va a ir cambiando con respecto a su coloración. Pero lo vamos a ver. Entonces, eso es importante. Y que si en caso esto se mantuviera en la misma cantidad, en la misma característica del sangrado, la paciente puede acudir, porque esa paciente es una paciente candidata a una complicación muy, muy grave. Entonces, tenemos que tener en cuenta en ese sentido, en hacer una consejería muy, muy exhaustiva a nuestras pacientes. Ahí están, estas son las características, ¿no? Estos son los loquios cruentos, algunas características de lo que son coagulitos, ¿no? Loquios rojos, los loquios cerosos y los loquios blancos o medios amarillentos. Esta es la característica, ¿no? En la cual se debería dar los loquios, y no permanecer como en la primera imagen toda una semana o inclusive mucho más, aumentado en gran medida. Entonces eso es algo que se tiene que hacer la consejería exhaustiva, sobre todo en nuestras pacientes adolescentes o en nuestras pacientes primigestas, que muchas veces no se orientan muy bien en ese sentido, y vienen ya con retención de restos, vienen ya con cuadro séptico. Aparte de la hemorragia, tiene cuadro séptico. Entonces a veces se tienen que activar dos claves, no solamente la roja, sino también la amarilla. Entonces eso es mucho más complicado para nuestras pacientes, ¿no? Esto es con respecto al cervix. Eso también yo sé que la mayoría de ustedes ya lo saben, ya lo conocen, ¿no? Cómo es la recuperación del cervix durante el parto, cómo queda el cervix a los 8 días, a las 8 horas, miren cómo queda, ¿no? A los 8 días, a los 17 días, 24, a los 14 días y a los
3 meses, ¿no? Sabemos nosotros que cuando evaluamos una paciente, la paciente ha tenido un parto anterior o ha tenido bebés anteriores justamente por la característica del cervix, ¿no? Entonces, también sabemos cuándo es una paciente que nunca ha tenido bebés. Entonces, eso también forma parte de la evaluación que nosotros tenemos que realizar. Esto es lo que yo les decía, ¿no? Donde nosotros vamos a valorar cada 15 minutos a nuestra puérpera. ¿Por qué? Porque se puede complicar. Vamos a ver las complicaciones. Todavía estamos viendo la parte todavía normal, lo que se puede valorar. Sin embargo, nosotros lo que nos corresponde valorar, ¿cuál es? Esta parte, ¿no? Donde vamos a hacer el puérpero inmediato, vamos a controlar cada 15, acá sería 15, 30, 45, 1 hora, sería 15, 30, 45, 2 horas. Ahí están las 2 horas cada 15 minutos. ¿Qué vamos a controlar? Temperatura, pulso, presión, involución uterina, está por debajo de la cicatriz umbilical o no, y si está por encima al coágulo o no, el útero no está en buen estado. Tenemos que hacer una evaluación, los masajes respectivos, características de los glúteos, la herida operatoria, en este caso nos corresponde colocar lo que es la episografía, está afrontada, no está afrontada, hay edema o no. Entonces, este cuadrito justamente es la parte más importante que nos va a conllevar a evaluar en forma correcta lo que es la parte puerperio, ¿no? Y cómo está evolucionando nuestra paciente. No olvidar que también la paciente tiene su carnet perinatal y también hay una parte donde se tiene que llenar. Y eso también lo tenemos que llenar. ¿Por qué? Porque ella se va a llevar este carnet y lo va a llevar a su centro de origen. Y por lo tanto, en su centro de origen tiene para sus controles posteriores, si esta paciente ha sido referida, va a necesitar los datos del recién nacido, el sexo, el examen, la longitud, la edad por Capurro, la edad gestacional, el Augar, ¿no? Entonces, esta parte no olvidar también llenar por parte de nosotros, porque es importante para las instituciones que van a continuar con la paciente. Definición de hemorragia, entonces, ya vamos a la parte ya patológica. Condición de sangrado ocurrida durante el estado puerperal que condiciona a una inestabilidad hemodinámica. Lo que les mencioné, ¿qué es lo que dice la paciente? Primero, miren, las funciones vitales todavía pueden estar normales. Me refiero a un 90-60, a un pulso de 90, una temperatura 36,2, respiraciones todavía en 20, 21, 22 por ahí, saturación 97, 98%. Sin embargo, la paciente les empieza a decir, tengo mucho sueño, tengo mucha sed. Esa palabra sed, todos nos podemos, al toque decimos alerta. Volumen, vamos a ver el útero, vamos a ver características de la episografía si en caso va a haber una sutura. Importante, ¿por qué? Porque empieza a disminuir el volumen, recién empieza ya a haber una descompensación a nivel de las funciones vitales. No es inmediato, siempre hay una reserva. Recuerden que los cambios funcionales, estructurales de la paciente es diferente. Una paciente gestante y es una paciente puérpera que fue gestante y hay cambios. Recuerden, esos cambios todavía demoran en establecerse después del nacimiento. La pérdida de volumen sanguíneo a una velocidad superior a 150 mililitros por minuto. Miren, esta es la velocidad con que se pierde el volumen sanguíneo cuando estamos hablando de una hemorragia. 150 mililitros, imagínense. ¿Cuánto es? Por minuto. En 20 minutos a esta velocidad causaría la pérdida del 50% de volumen. Por eso que es tan importante la valoración que podemos realizar en la parte puerpérica. Entonces, imagínense que si la velocidad es así,
y sumado a que esta paciente pueda haber venido con un cierto tipo de anemia, puede ser leve, moderada, no severa, porque si no estaría ya con transfusión. Entonces, miren la velocidad con que se pierde y miren a los 20 minutos, nada más, cuánto se puede haber perdido ya de sangre y por ende ser considerado ya un estado hemorrágico del 50% del volumen total, imagínense. También se define por, estamos hablando de definición de hemorragia nada más, sangrado postparto por cambios hemodinámicos que requiere transfusión de sangre. Lógicamente, hay una clasificación según los grados, si es grado 1, 2, 3, 4. Si es un grado 4, las pérdidas son más de 2 litros. Entonces, de acuerdo a la pérdida, de acuerdo a la clasificación del sangrado que tiene la paciente, de la hemorragia que tiene la paciente, es que va a haber una clasificación y de acuerdo a ello se ve las reposiciones. Muchas veces son directamente la parte de lo que son paquetes globulares o todos los hemos derivados que pueda decidir el equipo que va a estar a cargo de la paciente por esta complicación que se está presentando, ¿no? Caída del hematocrito, miren, más del 10% y 2,9 gramos por ciento en la hemoglobina. Recuerden que si yo tengo 11 es 11 gramos por ciento. Esa es la equivalencia. Entonces, si yo digo, si hay pérdida de 2,9, o sea, prácticamente 3, la paciente ingresó con 8, termina el parto, y prácticamente son 3 gramos que pierde, ¿cuánto sería? Está con 5 gramos por ciento de hemoglobina. Entonces, ¿hay una baja sustancial? Claro que sí. Ahora, recuperar cada uno de esos gramos por ciento no es fácil. Recuerden que con cada paquete globular más o menos se recupera 1,2, 1,5. Entonces, si yo se le indica, el equipo indica que se tiene que hacer, tienen que transfundir 2 paquetes, es porque siquiera quieren llegar pues a 3 gramos, ¿no? 3 más 5, 8 y un poquito más sería nada más. Ahora, la indicación de las reposiciones va a depender del equipo que está a cargo de la paciente. Va a decir, se van a poner 3 paquetes, 2 paquetes, etc. Pero miren cuánto es lo que pierde y cuánto es lo que de alguna manera produce un cambio en nuestra paciente. Pérdida de sangre mayor al 1% del peso corporal. Importante saber el peso de la paciente también, ¿no? Otra definición es pérdida de cualquier cantidad de sangre que cause signos de hipovolemia y o inestabilidad hemodinámica. Pérdida de sangre de 500 mililitros o 500 cc o más en el término de las 24 horas después del parto. Entonces, miren la cantidad que se está perdiendo, la cantidad que vamos a cuantificar de pérdida, mientras que la hemorragia postparto grave se define como la pérdida de 1000, más de 1000, ¿no? O más dentro del mismo marco temporal. Entonces, definitivamente, eso lo dice FASCO, miren, del año 2019, ¿no? Y también el consenso de hemorragia postparto, SOGIVA, en el año 2018. Entonces, estas son definiciones de lo que son las hemorragias en las cuales tenemos que tomarlas en cuenta. La clasificación general que lo vamos a encontrar en cualquier literatura es la hemorragia postparto primario precoz, pérdida dentro de las 24 horas, hemorragia postparto secundaria tardía, pérdida después de las 24 horas postparto hasta la culminación del puerperio. La hemorragia postparto primaria, miren, representa el 4 al 6% de los partos, o sea, así se presenta, ¿no? Y la hemorragia postparto secundaria se presenta entre el 1 al 3% de los partos. Entonces, quiere decir que la paciente siendo puérpera, estando en su casa, si no hay un control adecuado,
no va a sus controles posteriores, también puede tener este tipo de episodios, ¿no? Hemorragia masiva obstétrica, consideraciones especiales. Ahí está, un resumen, un pequeño resumen, ¿no? Porque en realidad es bastante hablar de hemorragia, bastante hablar de llave roja, es bastante. Sangrado vaginal de 150 mililitros por minuto, más de 10 a 15 minutos. Si en caso estamos entre 10 a 15 minutos, se está perdiendo este volumen aproximado, 150 mililitros, ¿no?, por minuto, imagínense, es una hemorragia considerable. Necesidad de reemplazo del 50% del volumen en menos de 3 horas. Entonces, la identificación de la pérdida que podamos nosotros estar evaluando en el puerperio tiene que ser rápida, y sobre todo saber cuál es la causa, porque si no sabemos la causa, no podemos actuar. Si sabemos la causa, actuamos y se evita, en todo caso, que esta disminución se dé en gran medida. Pero si no tenemos la causa y solamente estamos suponiendo que podría ser por cualquiera de los diferentes motivos para un sangrado, perdemos tiempo. Y aquí es, miren, en 3 horas, ¿no?, en menos de 3 horas tiene que haber un reemplazo, porque ya prácticamente hay una pérdida del 50% aproximadamente del volumen que tiene la paciente de sangre, ¿no? Sangrado mayor de 2 litros, ¿no?, o de 2 mililitros en una paciente con volumen normal, sin haber conseguido el control de la hemorragia, eso es peor todavía, ¿no?, porque ahí las necesidades hematológicas son mayores. No solamente son paquetes globulares, puede ser plasma congelado, crioprecipitados. De acuerdo a los hemos derivados que puedan sugerir el equipo que necesite esta paciente. Y para eso se necesita que lugares que tengan capacidad resolutiva, que tengan banco de sangre, para que puedan aportar, ¿no?, y se pueda reponer en gran medida en menos de 3 horas, como dice dentro de las consideraciones que se toman en cuenta. Signos clínicos de coagulopatías o por exámenes de laboratorio: sangrado persistente en zonas de punción, sangrado gingival, sangrado en el lecho donde esté la paciente. Es cierto, hay pacientes que tienen trastorno de coagulación y desconocen. ¿Podría ser el caso de la paciente? Sí. Entonces, definitivamente, eso suma más a las complicaciones que se puedan estar dando en la paciente, ¿no? Sangrado persistente y disminución de primer nivel de conciencia de la paciente. Ya la paciente, cuando hay una pérdida, imagínense, más del 50%, la paciente está inconsciente muchas veces, ¿no?, ya no está lúcida. Entonces, el manejo aquí tiene que ser rápido y, por ende, en casos de una hemorragia con pérdidas sustanciales, mayor de 1 litro o mayor de 500, y sabiendo la causa, porque eso es lo primero que tenemos que averiguar para poder controlar, pues muchas veces da inicio a lo que es la activación de una clave. ¿Por qué decimos activar clave? ¿Por qué hablamos tanto de la activación de clave? Porque es la parte más grave de la situación que se está presentando en la paciente. En el caso de trastornos hipertensivos, lo más grave: preeclampsias, concentrabilidad y cáncer. Entonces, ¿se necesita un manejo multidisciplinario? Sí. ¿Se necesita otro tipo de procedimiento? Sí. En el caso de las hemorragias, de la misma manera, se necesita banco de sangre para las reposiciones. Se necesita muchas veces, si en caso es la parte uterina, que ingrese a sala de operaciones para una histerectomía, porque es la única forma de poder controlar este sangrado, que ya se hizo todos los procedimientos que corresponden a esta activación y no se consiguió una respuesta, ¿no? Entonces aquí el riesgo de morir de la paciente es bastante alto.
por eso que la evaluación, primero, la evaluación, el control posterior de un parto es importante. Y el puerperio sigue siendo una etapa muy importante y motivo de complicaciones muy graves en el paciente, ¿no? El sangrado persistente y disminución del primer nivel de la conciencia de la paciente. Sangrado, persistencia e inestabilidad hemodinámica materno que no se controla con cristaloides, coloides ni vasopresores. Es cierto, a veces decimos hidratamos, pero muchas veces, de acuerdo a la clasificación del grado de shock que pueda tener, porque ojo, el grado de shock es la parte más complicada de las hemorragias, definitivamente pues muchas veces no son con cristaloides, en este caso los cloruros, ¿no? Sino muchas veces son reposiciones directas de colocaciones de paquetes globulares, ¿no? Entonces eso es importante. Esta es la representación de más o menos, miren cuánto es la parte en el paciente, o bien puede ser gestante o puede ser también, miren, en el caso de una paciente poscesárea, ¿no? Miren la cantidad, esos son gasas de 45 por 45. Grandes, cosidas, que se utilizan en las cesáreas. Entonces, miren, si nosotros cuantificamos cuánto vendría a ser la pérdida que tiene esta paciente, de la misma manera aquí, miren, la pérdida en la solera, en la camilla, ¿no? En las toallas, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, la cuantificación visual, que es muy subjetiva, ese es el gran problema, es muy subjetivo, pero de alguna manera nos da una idea. Nosotros sabemos cuando el sangrado de una paciente en el puerperio no es normal, lo sabemos. Todos nosotros, los que somos obstetras, sabemos perfectamente de cuándo es no, cuando empieza a no ser normal. Entonces buscamos hacer nuestros masajes, buscamos hidratar, buscamos la oxitocina, ¿no? Y sin embargo muchas veces no coincidimos y sigue sangrando. Entonces nosotros ya sabemos que el sangrado no es normal y damos aviso para que sea el manejo multidisciplinario. Estrategias para cuantificar, bueno, como les decía, esta es una bolsa que tiene, está calibrado, lo colocan aquí justamente después del parto, lo colocan para que toda la sangre que pueda salir pueda ser cuantificada y decir en mayor de 500, estamos entonces en caso de una hemorragia, ¿no? Manejo activo del alumbramiento, importante, ¿por qué? Porque si en el alumbramiento lo hemos hecho adecuadamente y no ha quedado restos, está completo, el manejo ha sido activo, pues vamos a evitar muchas veces que se compliquen, ¿no? Entonces, al realizar una conducta activa, los siguientes serían los pasos a seguir. Es cierto. La administración de oxitocina intramuscular apenas se produce el nacimiento del bebé es importante porque permite que dentro de los 5 primeros minutos se pueda desprender la placenta y con ello evitar que el sangrado esté presente en gran medida. Máximo que podemos esperar hasta 15 minutos, ¿no? Con el movimiento dirigido. Clampaje y sección precoz del cordón umbilical en el caso del bebé, ¿no? Cuando tenemos que hacer este clampaje por el sangrado que se está presentando en la paciente, y definitivamente también lo ideal es que sea un clampaje tardío, pero muchas veces también se puede dar este tipo de procedimientos, ¿no? Tracción suave y mantenida del mismo en caso de la placenta, ¿no? Tracción contra tracción, que también es otra de las cosas que nos permite sacar en forma rápida nuestra
placenta, aparte de lo que es el alumbramiento dirigido. Masaje uterino es desalumbramiento, que también eso nos permite controlar y verificar si es que el útero está contraído o no después del parto. Considerar que el riesgo de la hemorragia postparto aumenta considerablemente cuando se supera este tiempo. Es cierto, hay un tiempo determinado que nosotros consideramos para nosotros ver que hay una recuperación a nivel uterino. Si nosotros vemos que hay 2 horas, 3 horas, basta en la primera hora nada más que no logremos recuperar este útero y que esté contraído, ya sabemos que en la primera hora pues definitivamente es la que va a prácticamente dirigir el hecho de que se va a complicar más la paciente o se ha logrado estabilizar a la paciente, ¿no? Por lo que si se produce un cuadro de retención placentaria, en caso de que haya retención placentaria, deberá intentarse el despegamiento considerando lo siguiente: realizar el suave masaje, ya lo sabemos, el desprendimiento manual, que también es otro procedimiento que nos puede ayudar a desprender en forma rápida la placenta, que es motivo del sangrado que se está presentando en la paciente porque este útero no está contraído, ¿no? Administrar los citóxicos, realizar la maniobra de Grede, ejerciendo presión sobre el útero, son las maniobras que hacemos normalmente, ¿no? Si no hay respuestas en esta maniobra, se recurrirá a la extracción manual de la placenta, siempre bajo anestesia, dentro de lo posible, ¿no? Pero a veces, si se tiene que hacer en ese minuto, en ese momento, lo hacemos, ¿no? Y pendientes a salvaguardar la integridad de la paciente, ¿no? Manejo de la hemorragia, entonces, posparto, tenemos la estabilización hemodinámica y, sobre todo, identificar qué es lo que le está causando esta hemorragia. Si no localizamos, si no revisamos bien, porque muchas veces hemos tenido que hacer una traqueografía, ¿no? ¿Por qué? Porque se evalúa con estas valvas y vemos que el cuello uterino pues ha habido un corte considerable y que se ha alargado y que se tiene que suturar lógicamente. Por ello es que muchas veces tenemos que estar con el equipo que está presente para que puedan realizarlo, ¿no? En caso necesario, y eso va a ser previa valoración, porque eso también podría estar presentando un sangrado considerable en la paciente, ¿no? Etiologías, bueno, las causas más comunes de la hemorragia postparto incluyen la falla de la contracción adecuada en la paciente, eso también se puede dar, ¿no? En este caso la parte atónica, ¿no? O sea, no está contraído, no hay tono uterino, se llama atónico, que explica hasta el 70% de las hemorragias postparto en la mayoría de países, trauma de tracto genital. En la hemorragia postparto traumática, que también se da justamente, que explica más o menos el 20%, ¿no? Y el sangre es debido a la retención del tejido placentario. Utilizamos la extracción manual, bueno, y todas las técnicas para poder extraer la placenta, que muchas veces salen disociadas y necesitan, ¿qué cosa? Un negrado, ¿no? Entonces un procedimiento ya traumático que también puede aumentar en este caso la ocurrencia del sangrado, ¿no? La hemorragia postparto atónica es la prevalente y la principal causa de muerte materna en países de ingresos medios y bajos. Definitivamente, si vamos a los boletines epidemiológicos, que lo dan por semana, y también los invito a que ingresen a esas páginas, hablan ahí tranquilamente lo que es donde son los lugares donde se está presentando, y las muertes maternas, causas directas, indirectas, y las claves, o sea, toda la información en sí que debemos de manejar muchas veces para poder tener como conocimiento, ¿no? Causas y factores de riesgo, bueno, ahí está.
evaluar las 4T, que ya hemos visto, ¿no? Sospecha de abrupto placental, en este caso podría ser por la trombina, placentas previas conocidas, gestaciones múltiples, preeclampsias. Miren, ¿cuál vendría a ser la causa? ¿Es por el tono? ¿Es por tejidos? ¿Es por trombina, factores de población? ¿O es por traumas lentamente, ¿no? Entonces, mientras no diagnostiquemos cuál de ellos podría estar causando ese sangrado, no vamos a obtener una respuesta adecuada, ¿no? Síntomas relacionados con la pérdida de sangre en hemorragia postparto, ahí está, pérdidas, lo que vamos a encontrar entre 500 a 1000, vamos a encontrar que la presión arterial sistólica es de 500, es normal. Signos, bueno, palpitaciones, podría ser una frecuencia cardíaca mayor de 100, 105, 110 máximo, ¿no? En el caso de pérdidas de 1000 a 1500, imagínense, el volumen, ¿no? La presión arterial sistólica empieza a disminuir. ¿Qué significa? 80-70, ¿no? 90-60, 90-50. Entonces la sistólica, que hasta 90 se considera normal, menos de ello es lo que vamos a encontrar en este tipo de complicaciones, ¿no? Puede haber una frecuencia cardíaca ya aumentada. Recuerden, paciente con pulso mayor de 100, saturación menor de 95%, respiraciones 25 por minuto, temperatura 36 o menos de 36, una presión de 80-70, esta paciente está sangrando por algún lado, está sangrando, y encima las manifestaciones propias de la paciente, definitivamente hay algo aquí que no es normal. Miren, están los porcentajes de pérdidas, si es de 1000 a 1500, 1500 a 2500, de 2000 a 3000. Miren lo que vamos a encontrar en las pacientes: somnolencia, disnea, ¿no? Anuria, problemas ya a nivel de órganos blancos y frecuencias cardíacas mayores de 140 por minuto. Imagínense, frecuencia cardíaca 140 de la madre. Entonces, ¿el riesgo es bastante alto? Sí, es bastante alto, ¿no? Bueno, estas son las pérdidas de acuerdo al peso también de la paciente. Es importante saber el peso también. Y la cuantificación. Lo de verde, definitivamente, es todo lo que todavía se puede considerar como normal. Lo amarillo es tenerlo en cuenta, estar alerta. Y lo rojo, definitivamente, son pérdidas considerables, ¿no? Y si vamos a clasificarlo según el grado de shock, es un grado de shock severo, ¿no?, que se presenta en las pacientes. Problemas primarios y secundarios, en este caso primarios: la toniterina, placenta retenida, lesiones del canal del parto, inversiones uterinas. Eso también es otra de las cosas, ¿no? Que no es muy común, pero se presenta. Defectos de la coagulación, los famosos CID, coagulación intravascular diseminada. Secundaria, subevolución del lecho placentario, retención de restos, endometritis, trastornos de la coagulación. Definitivamente están presentes muchas veces en este tipo de situaciones. Cuadro clínico, criterios diagnósticos: en caso de toniterina, sangrado vaginal abundante, útero aumentado de tamaño y no se contrae. Por eso les decía, en el puerperio no puede estar a nivel de la cicatriz umbilical ni por encima de la cicatriz umbilical, tiene que estar por debajo. Entonces, los masajes en el puerperio, la evaluación constante que se tiene que realizar, se tiene que hacer. Y si en caso son por coágulos, pues extraerlos, ¿no? Y eso también nos va a permitir vigilar si hay un sangrado por algún desgarro, una laceración o algo que está provocando que todavía hay un sangrado considerable, ¿no?
Retención de placenta, definitivamente, pues retenciones que puedan quedar de algunas membranas, definitivamente, pues va a producir también sangrados, ¿no? Retención de restos placentarios, restos de membranas, su evolución uterina se encuentra incompleta, ausencia de cotiledones o parte de las membranas ovulares. Ya dijimos, no olvidemos nunca de revisar la placenta. Revisemos minuciosamente, con paciencia. ¿Son motivos de sangrado? Sí. ¿Son motivos de complicaciones muy graves? También. Bueno, ahí tenemos, miren, esta es una placenta, y ver los tipos de placenta, miren, tenemos las bilobuladas, miren, a veces pensamos que acá faltan acá dice faltan restos, acá hay membranas, faltan, ¿no? Parte de la placenta, sin embargo es una placenta bilobulada, ¿no? Miren, acá hay un lóbulo accesorio, ¿no? Y sin embargo decimos, ¿qué pasó acá? ¿De qué tipo de placenta? Sin embargo tenemos varios tipos de placentas también. Entonces por eso decía, no solamente verificar están completas, sino también el tipo de placenta que pueda estar presentándose. Miren, por ejemplo, este es una placenta subsecturiata. Entonces miren, parece que fueran dos. Y nosotros decimos, aquí falta membrana, falta cotiledones. Sin embargo, esa es una forma, ¿no? Una forma de la presentación de la placenta, ¿no? Entonces, vigilar también esa parte. Vigilar las lesiones del canal de parto, inversiones uterinas, que se pueden dar también, ¿no? Y definitivamente evaluar los criterios de seguridad, ¿no? El grado de hemorragia que se pueda estar presentando en esta placenta. Ya hablamos, ¿sí? ¿Aló? ¿Alguna? A ver. ¿Hay alguna pregunta? Hay varios. A ver, aquí. Listo. Vamos a ver aquí. Complicaciones que podrían suscitarse. Complicaciones como, por ejemplo, shock hipovolémicos, el famoso CID, ovulación intramuscular diseminada, insuficiencia renal, problemas ya en órganos blancos, ¿no? Cuando hay un sangrado masivo, complicación, clave roja, definitivamente los órganos más importantes son los afectados. La parte renal, la parte hepática, la parte del corazón, la parte también a nivel de pulmones. Entonces hay toda una complicación de órganos blancos que le llamamos nosotros. Entonces hay implicancias, ¿no? Desde el sangrado, considerarla como hemorragia, los protocolos de identificación y las implicancias a nivel de órganos, ¿no? Importantes. Tenemos que ver también los trastornos, diagnóstico diferencial, definitivamente que sí, también, ¿no? Ver de dónde podría ser este tipo de complicación, ¿no? Podría ser también como causa no obstétrica, podría ser, ¿no? Y que de alguna manera sea complicado en el momento del nacimiento. Exámenes auxiliares, importante, porque en el lugar donde estemos, a veces no tenemos un laboratorio completo, pero al menos podemos tomarlo lo más elemental, como es un hemograma completo, un examen de orina, ¿no? Lo mínimo. Ahora, recuerden que las pruebas rápidas de HIV y RPR, pruebas rápidas que de alguna manera sí podemos encontrar y realizarle a la paciente, porque recuerden que la paciente va a ser trasladada y en el lugar donde va a ser trasladada, definitivamente pues van a tomar las medidas y ya se tiene al menos las primeras valoraciones. Pero lo ideal es todo este grupo de pruebas, de exámenes de laboratorio, hemoglobina, hematocrito, grupo sanguíneo factor, importante, perfil de coagulación, pruebas cruzadas, porque la paciente las necesidades que va a tener
tienen que saber de todas maneras qué es lo que se va a utilizar. RPR o VRL, test de LISA o HIV, pruebas rápidas. Ahora hay pruebas rápidas, ¿no? De HIV y RPR. Entonces, es importante también conocerlas, ¿no? Urea-creatinina, otros marcadores. A ver, un ratito. Ya estamos. Imágenes, ecografías pélvicas o transvaginales, que también son pruebas de ayuda diagnóstica, sí. Tratamiento según la causa, en caso de atonía uterina, es instalar una vía de cloruro, pasarla a chorro, 1 litro, hasta 1 litro podemos pasarla. No sirve de alguna manera para una hidratación porque hay una disminución de volumen también. Instalar vía endovenosa, ¿no? Podemos colocar hasta 4 ampollas, o sea, 40 unidades internacionales de oxitocina. Si en caso, recuerden que la oxitocina es la primera de elección que utilizamos en caso de atonías uterinas, ¿no? Queremos que el útero se contraiga, podemos utilizar hasta 40 unidades internacionales de oxitocina. Infundir a una velocidad de 40 gotas, ¿no? Por minuto, ir aumentando según el tono uterino y el sangrado, lógicamente, ¿no? Eso también forma parte de los protocolos que se utilizan. Si el sangrado es abundante, pasar 500 cc a 39 grados centígrados en 5 minutos y evaluar la respuesta. La segunda parte, como protocolo para usar en caso de hemorragias, tenemos la ergometrina, pero ya sabemos que las ergometrinas tienen que tomarse en las funciones vitales y dentro de ellas la presión arterial. La ergometrina viene de 0,2 miligramos, se coloca intramuscular, se puede repetir a los 20 minutos, se puede colocar hasta 3 dosis. Entonces todo va a depender de la respuesta de la paciente, pero recuerden que la primera elección está lo que es la oxitocina en primera instancia. Luego viene la ergometrina, luego viene el misoprostol, que es una prostaglandina que también es cierto, se usa sublingual, se puede usar. No es obligatorio, ojo, con respecto a la vía sublingual. ¿Se puede utilizar intrarrectal? Sí. Nosotros particularmente ya no usamos la sublingual, ¿no? Porque produce cambios muy drásticos en la paciente. Entonces, es cierto que la indicación puede estar, pero también hay guías, recuerden, hay guías institucionales donde hacen la recomendación de cómo es el uso que realizan con respecto al misoprostol. ¿Que se va a usar el misoprostol? Sí. ¿No? 800 microgramos, sí. Pero se tiene que ver si va a ser sublingual o va a ser intrarrectal. Normalmente colocamos intrarrectal. Entonces, y si va a ser sublingual, muchas veces lo chancan y le colocan. Pero el cambio es bastante brusco, entonces como que se evalúa en todo caso la decisión si se va a colocar ese procedimiento de esa forma o no, ¿no? Aplicar el ácido tranexámico, que también es otro protocolo, no es un antihemorrágico en sí, pero coadyuva o aumenta lo que es la protección con respecto a estos estados de distocias, de hemorragias, etcétera, ¿no? Revisión manual de la cavidad para extraer coágulos, restos, es lo que se tiene que hacer. Recordar que el ácido tranexámico se tiene que pasar en 10 minutos, por lo tanto tenemos o en cloruro de 100 o en Volutrol o equipo UEC. Maniobras de compresión, hay varios tipos de procedimientos que se pueden realizar en casos de una hemorragia y por ende la activación de clave roja, ¿no? Ahí está la compresión bimanual, externa, la aplicación del balón de Bakri, ese es el balón de Bakri, también es todo un procedimiento. La
técnica SEA, pinzamiento de las arterias uterinas. Se controla el control del balón de Bakri, definitivamente tiene un procedimiento de colocación y también tiene un procedimiento de extracción. También es válido en caso de hernias uterinas, sí. O sea, hay varios, desde medicamentos hasta procedimientos que se pueden hacer en caso de necesidad, ¿no? de lo que se va a usar en esta paciente. Técnicas quirúrgicas, definitivamente a veces están en una cesárea y también tienen esta complicación de atonías. Entonces también hay alternativas, ¿no? Sobre todo la técnica de Bain-Lynch, la modificada, ahora están utilizando otra más, ahorita no recuerdo el nombre, pero también es quirúrgico. Sí, en ciencia C, a ver, hay una pregunta. Sí, en ciencia C, es que como quieren pasarlo en 10 minutos, entonces si yo lo diluyo en un cloruro de 100, me va a permitir que se demore ese tiempo y no le va a molestar a la paciente. Si no tengo cloruro de 100, puedo usar el equipo bureta, o sea, el volutrol también. Puedo llenar 50, ¿no? El contenido del ácido tranexámico, que es 10 cc más o menos, y esto es lo que se va a estar en microgotas, y por lo tanto también va a haber una demora en el pasaje del medicamento, y no va a molestar y vamos a respetar el tiempo que tiene que pasar el medicamento, ¿no? Entonces, no pasarlo siempre en bolo, porque a veces no podemos calcular adecuadamente, ¿no? Bueno, estos son los fármacos uterotónicos. Muy bien. Estos son los fármacos uterotónicos. Ahí están las dosis, los efectos secundarios, contraindicaciones. Que también les estoy dejando para que lo revisen, ¿no? Ahora, miren, todo esto de aquí, todas estas informaciones que le damos nosotros, esto va a ir cambiando de acuerdo a las guías. Entonces, en cada presentación que hacemos nosotros, presentamos una primera, que es lo que se está manejando, pero esto está sujeto a que pueda cambiarse. Entonces, es lo que estamos manejando actualmente, pero recuerden que cada cierto tiempo siempre se mejoran estas guías, y eso es lo que se tiene que presentar porque es lo actual que se está manejando. Entonces, se los presento para que ustedes lo puedan revisar y lo puedan manejar. Manejo durante el tiempo las funciones vitales. Bueno, es importante manejarlo, ¿no? Y sobre todo tener los resultados del laboratorio. Si se está realizando la transfusión sanguínea, se debe considerar una hemoglobina mayor de 8 gramos por decilitro, ¿no? Eso es importante. Las plaquetas también, en el caso de hemorragias, puede verse afectadas. Las plaquetas las vamos a ver en un hemograma. Valores normales 150.000 a 350.000, ¿no? Buscar que estas plaquetas sean mayores de 50.000, lógicamente, ¿no? Los tiempos de coagulación, tiempo de protombina, tromboplastina. En caso de existencia de saturación menos del 92%, debe oxigenar al paciente mediante las cánulas binasales o la máscara por reservorio, ¿no? También dice, simultáneamente ha de colocarse una sonda urinaria. Bueno, acá ya estamos hablando prácticamente de una clave roja, ojo. Las dos vías, la sonda, la oxigenación, el balón de Bakri, las maniobras, la oxitocina, las prostaglandinas. Ya prácticamente estamos hablando de una situación en la cual se ha complicado la paciente con esta hemorragia en puerperio. Entonces estamos activando esta clave que es multidisciplinario, ¿no? Y estamos haciendo ya la parte de manejo estricto porque esta paciente corre peligro su vida por la cantidad de volumen que pierde. Y hemos visto la velocidad con que se pierde, y muchas veces a esa velocidad equivale al 50% de volumen total de la paciente. Entonces es bastante
La capacidad resolutiva tiene que estar cerca para poder derivar a la paciente, y si estamos en el lugar que ya tiene capacidad resolutiva, pues inmediatamente pasa a sala, ¿no? Investigando primero cuál vendría a ser la causa, y todo lo que se hizo para mejorar y no se consiguió una respuesta, pues está tomando la decisión más drástica, como es la de entrar a sala de operaciones. Bueno, según la FIGO, una pequeña descripción que les quería mostrar, según el American Journal también, con respecto a los grados, ¿no? Los grados de lo que es la placenta anormalmente adherida, en este caso, ¿no? Los desórdenes que hay a nivel de la placenta, ¿no? Tenemos que también hay placentas incretas, secretas, perretas, que también son motivos de sangrado después del parto. A veces estamos haciendo un parto y nos sale la placenta, intentamos una extracción manual y es una placenta secreta. Difícil, sí, puede haber inversión uterina también. Entonces acá hay una clasificación según los grados, ¿no? De placenta creta, increta, percreta. Entonces eso también es algo que lo debemos de saber, porque esa es la FIGO, la Federación Internacional de Obstetricia, de alguna manera lo describe, ¿no? Y las características de cada una de ellas. Miren, el grado 3, miren que es la percreta, que es la más complicada, porque inclusive se inerva a nivel de vías urinarias, de la vejiga, ¿no? Sobre todo de la vejiga, perdón. Entonces, definitivamente, pues, tiene sus grados, ¿no? Tiene grado A, B y C. O sea, esta información sí la tenemos que conocer, porque definitivamente podríamos tener una paciente con alguna de estos tipos de complicaciones, ¿no? Bueno, ese es el nivel de evidencia que hablan con respecto a los procedimientos que se realizan con respecto a tipo de hemorragia, ¿no? La utilización de balones, de suturas de compresión, de ligaduras, de arterias, embolización arterial y la histerectomía como un método ya mucho más drástico al final, porque no se consiguió pues una respuesta adecuada. Bueno. Lo que nos corresponde a nosotros, la colocación de vías, ¿no? De 2 vías, y la hidratación. Recuerden que van a ser manejos muy complejos, por lo tanto las vías son prioritarias, ¿no? 2. Acá está el manejo expectante fisiológico versus manejo activo en el caso de lo que es la administración de deuterotónicos, un cuadro comparativo que también es importante manejarlo, porque a veces podemos tener deuterotónicos como también podríamos no tenerlo. Entonces está el manejo fisiológico, expectante y el manejo activo. Entonces esta información también nos va a ayudar un poco a manejar este tipo de situaciones. Caso clínico, uno pequeñito para terminar. Paciente de 18 años, cursa con 36 semanas de gestación por ultrasonografía del primer trimestre. Según digenta con antecedente de una cesárea de hace 2 años por eclampsia, control prenatal regular con 5 consultas en el centro de salud, acude al servicio de urgencias de unidad por presencia de sangrado vaginal en moderada cantidad, de características rojo rutilante, indoloro, de movimientos fetales activos, negó datos de vasoespasmo. Vienen las presiones, las funciones vitales, 180, frecuencia cardíaca 79, respiraciones 19, temperatura 36. Tono uterino normal, frecuencia cardíaca fetal, es una gestante, recuerden.
Se realizó especuloscopía, encontrándose sangrado transvaginal proveniente del orificio cervical, sin presencia de dilatación. Miren las situaciones que se nos presentan. Se realiza rastreo ultrasonográfico, se corrobora anormalidad en la inserción placentaria, placenta previa marginal, por lo cual se indica hospitalización. Se integró protocolo de estudio, realizándose ultrasonografía institucional, se tiene el diagnóstico, inserción previa parcial, grado 3, por eso les decía esta clasificación de la FIGO, ¿no? En la escala de maduración de Gradnum, ILA, por método de Pellan, 18,2 centímetros, pérdida de interfaz placentaria miometrio, concluyendo con datos compatibles con acretismo placentario. Miren lo que dice. Biometría hemática a su ingreso reportó una hemoglobina de 12, hematocrito 38, plaquetas 225.000, normal. Se observa la continua pérdida hemática transvaginal, se activa código Mater, en otros lugares se llama así, código Mater, aquí se llama clave roja. Se indica preparación para hacer operaciones para una histerectomía. Durante la laparotomía exploratoria se observa placenta percreta, imagínense, o sea, involucra la parte de la vejiga, cabeza de medusa, así está descrita en el informe. En el segmento uterino inferior hay una hipervascularización, invasión trofoblástica de la vejiga, lo que les mencionaba. Se realiza cesárea, obteniéndose un recién nacido vivo, dicen el día, la hora, ¿no? El peso, miren, 2,320, está por 36 semanas de edad gestacional, Apgar 8,9, ligadura de cordón umbilical, dejando placenta in situ, posteriormente ligadura de arterias hipogástricas, sangrado, lógicamente. Es una placenta percreta, es lo peor que hay dentro de las placentas anormales insertadas, ¿no? Se interconsulta al servicio de cirugía, realizando una cistectomía por cierre primario. Ahí está. Esta es la imagen, miren, al final se retira parte de la vejiga, el útero, ¿no? Y aquí el equipo es multidisciplinario, ¿no? Aquí no es solamente un equipo nada más, un grupo de profesionales, sino también urólogos muchas veces para la parte de la vejiga, para la cirugía tan compleja, ¿no? Por la presentación de la placenta a ese nivel. Posteriormente se realiza la prueba con ácido de metileno, si no negativa, se coloca drenaje, pérdida hemática, miren, 2,500, es considerable, ¿no? Se utilizan 4 paquetes globulares, 2 plasmas precoagulados. Miren, la biometría de control postquirúrgico reportó una hemoglobina de 12,2, plaquetas 158.000, disminuyó un poco, miren, en valor inicial con que llegó. El drenaje de tipo Penrose, colocaron como si fuera de guante, pero es una abertura donde permite un drenaje. El gasto fue de 20 cc a las 24 horas, 3 días de estancia hospitalaria, involución clínica estable, egresa con mejoría, ¿no? Y sin complicaciones. La evolución perinatal fue satisfecha sin precisar intervenciones, egresando complicaciones. En esta, miren dónde está la placenta, ¿no? Reporte histopatológico, vellosidades coriales que penetraban en la pared uterina hasta la serosa, concluyendo en la placenta percreta. Concluyen que sí fue una placenta percreta.
¿no? Ahí está la presentación, miren, está la esterectomía. Ahí está la placenta, miren, está adherida. ¿Cómo la vamos a retirar? ¿No? Entonces, estas son las complicaciones, no solamente a nivel de parto por la distosis en general, sino también a nivel de puerperio podemos tener ese tipo de complicaciones.